Hoy en Retrologando, en nuestra revisión de dramaturgos del teatro español actual, llega el turno de ese muy interesante autor de la generación llamada realista, que fue Carlos Muñiz. Carlos Muñiz nace en Madrid en 1927. Desde relativamente muy jovencito empieza a interesarse por el teatro. Iba primero como espectador, como es lógico y natural, y de pronto en 1955 empieza a escribir. En 1952 él se marcha a Toledo, él era funcionario, él estudió una carrera correspondiente a algo así como económica, algo así, y lo destinaron a Hacienda. Estuvo en Hacienda, estuvo también en censura, pero bueno, lo destinan a Toledo. Y entonces allí es donde ella pues reside permanentemente, aunque siempre vinculado con Madrid. Él, aparte de las obras de teatro que ahora vamos a analizar, hizo numerosos guiones de televisión española, en cantidad de programas. Por ejemplo, me viene a la memoria una especie de serie muy cortita de 5 capítulos que era La Ínsula de Barataria, protagonizada por Alfonso el Real, un gran actor con una voz muy peculiar. Pues esto estaba, los guiones eran de Carlos Muñiz, donde él versioneaba, que podía ser teatralmente perfecto, eficaz, pues la parte correspondiente de La Ínsula de Barataria del Quijote. Él hizo mucho guión en televisión, él vivió más de la televisión que del teatro, pero en teatro, con altibajo, le fue más o menos bien. Ya digo, en 1955, pues estrena pública esta obra, la primera, Telarañas. Telarañas, que bueno, es una obra, pues, no demasiado novedosa, es un verso sobre los amores de un viejo profesor de historia, mayor, y que deslumbra a una alumna muchísimo más joven, y establecen una relación de pareja. El padre de ella, un hombre poderoso, pues se enfrenta, se opone del todo a esta relación, pero ellos, a pesar de ello, pues siguen. Ellos dos pues continúan con su relación. ¿Qué ocurre? Que el ideal queda muy lejos. Según va pasando el tiempo, van surgiendo pues distanciamientos, van surgiendo pues desilusiones, decepciones, y al final concluye con el distanciamiento pues último entre los dos, ¿no? Esto es la primera obra, pues bueno, es una obra quizás de más indagación, muy realista, absolutamente realista. Aquí no hay ningún despego respecto a lo que ya había. Algo que ya sí se ve del mismo año en la siguiente obra, que es El Grillo. Aquí tenemos la edición de Célicer, y esta otra mucho más bonita de El Bululú, esto editorial Arión, ediciones Arión, El Grillo, del año 55, donde ya encontramos algo prefigurado que después volverá una y otra vez a ello. De momento nos encontramos en el ámbito de la burocracia. La obra pues versa sobre la vida de un pequeño, de un mediocre funcionario, de un tío de Baja Escalafón, pues con sus inquietudes y su esperanza, que realmente no conducen a nada. Un poco en la línea que después abundará en el tintero de Recuerdo de dos lunes, de Arthur Miller. Aquí sí que encontramos ya unas ciertas pinceladas de cierto expresionismo sobre el que después abundará de largo. Antes de su obra cumbre, encontramos El precio de los sueños, del año 58. Aquí que nos encontramos, pues una crítica a lo que es la esencia falsa de la clase media. Es decir, en la clase media donde tiene más importancia la apariencia y lo que se aparenta que lo que sea en realidad. Aquí las apariencias, pues un juego de que se imponen, o sea, lo que tienen que opinar los vecinos, los compañeros de trabajo, es más importante que lo que entre ellos mismos están viviendo. En el año 58, esto. En el año 60 aparece la que será su obra cumbre, y para todo el mundo, y con razón, que es El Tintero. El Tintero, aquí tenemos la edición que publicó Primer Acto, aquí tenemos a Agustín González protagonizando la obra, aquí tenemos otra edición en el Célicer del Tintero. ¿Qué encontramos en El Tintero? Pues aquello que se vislumbraba en El Grillo, lo encontramos aquí muchísimo más ampliado y muchísimo más acertado. Es decir, aquí estamos hablando de la deshumanización del mundo de la burocracia. Aquí el funcionariado interesa que sean como máquinas de trabajar, que sean como robots, y
cuanto más efectivo y más productivo eres, mejor para el escalafón y para todo. Croc, que es el protagonista de esta obra, del Tintero, es un hombre lleno de humanidad, de inquietudes, pero trata de contenerla, de no mostrarla. Él intenta contener su humanidad, pero no lo consigue. Entonces, al no conseguirlo, ¿qué sucede? Pues que es repudiado y se le priva de todo. De los medios de subsistencia, de dinero, de comida, de casa y de todo. Es decir, la humanidad conlleva el desprestigio absoluto. Aquí, naturalmente, estamos hablando en el terreno, ya he dicho, no solo del realismo, sino del expresionismo, en una línea de parodia y de sarcasmo. Aquí, por ejemplo, yo recuerdo, echando la vista muy para atrás, porque esto no lo he visto de mayor, lo vi de pequeño, una versión televisiva, supongo que en Estudio 1, o el dramático similar que se hiciera entonces, donde un actor que yo creo recordar que era Pablo Sanz, pero puede ser que no, hacía el pelota del director. Entonces aquí había el personaje, chocaba mucho, de Croc, pues que era un personaje, y después los otros eran como títeres prácticamente. Entonces este pelota me llamaba mucho la atención porque era todo el rato muy relamido, con las manos así, como frotándoselas, y cuando hablaba del director se le caía la baba y era como si estuviera hablando del representante de Dios en la tierra. Es que el señor director, así con un cierto amaneramiento, y era muy chocante ver la situación tan dramática que estaba planteando con estos momentos de verdadera risa, ¿no?, que se suceden en la obra. Esta todavía se podía emparentar más con Recuerdo de los lunes de Arthur Miller, pero bueno, tampoco vamos a entrar aquí en... La siguiente sería un solo de saxofón, incluida en este tomo de primer acto del Mirlo Blanco, de Taurus primer acto. Esto me parece interesante destacar que esta colección, que llegó a tener 14, 15 números, no recuerdo exactamente, dirigidos todos por el inolvidable y maravilloso José Monleón, pues incluía 3 obras de teatro y después críticas y comentarios, biografía y tal. Esta, ya digo, tuvo 14 o 15 números, no me acuerdo con exactitud. Está Lauro Olmo, está Bueno Vallejo, naturalmente, está Alfonso Sastre, está Rodríguez Méndez, Martín Recuerda, Antonio Gala, pero la colección se abre el número 1, como lo podemos ver aquí, la abrió con Carlos Muñiz, que era un autor que ya a Lauro Olmo, a José Monleón ya le parecía muy interesante. Fue muy amigo de Lauro Olmo también Carlos Muñiz. Carlos Muñiz se llevaba bastante bien con la gente que se relacionaba. También fue muy amigo de Antonio Martínez Ballesteros, su compadre teatrero allí en Toledo. Como digo, aquí se incluye un solo de saxofón, junto con la siguiente, que consiste en que asistimos a un linchamiento de un negro y hay un blanco al que también pretenden linchar porque pretenden que sea negro, pero no es negro, naturalmente. Se le acusa de ser negro, pero bueno. Entonces, ¿cuál es la salida de este señor que le dicen que es negro, que no es negro y que lo van a ahorcar? Pues ingresar en el mundo del crimen. O sea, él hacerse otro criminal para evitar ser víctima él de la criminalidad. La siguiente obra, que también está incluida en este tomo, es Las viejas difíciles, que también lo tenemos en este volumencito de Célice. Esta obra del año 61, de entre el 61 y el 63. El 61 hace un solo de saxofón y del 61 al 63 hace esta de Las viejas difíciles. Es otra obra un poco, es más caricaturesca, es más farsesca, si se quiere, en el sentido de que esto trata pues una pareja de novios de toda la vida, de que llevan 30 años, no me acuerdo cuántos juntos, pero de novios. Entonces ellos van, por ejemplo, a un parque y están allí haciéndose carantoñas y los persiguen y los acosan. No, 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 no. Las viejas furias, que son las viejas difíciles, que son las que, por mor de una falsa moral, pues le impiden pues hacer nada. Es decir, darse un beso es una condena explícita. O sea que no, no es, o sea, quiero decir, es tan evidente, o sea, las viejas aquellas, como furia, aparecen, no, no, reprochando a estos señores que ya se iban a hacer viejos de novio. O sea que es una situación que no era tan disparatada como pudiera parecer. Lo que pasa es que el tratamiento, pues sí, sí lo es. El siguiente texto en orden cronológico, del año 1965, El caballo del caballero, publicado también en primer acto. Aquí encontramos más absurdo todavía. Aquí hay momentos de lenguaje de clown, de payasos de estos que hacen gracia. Aquí la anécdota es la particular entre ser un señor, un individuo, ser el señor Don, con la consideración social que eso implica, con la capacidad de bienestar, el poder, o ser el hombre, el ser humano en sí, la integridad, la no claudicación. Evidentemente, conociendo de qué palo tiraba Carlos Muñiz, ya podemos suponer lo que sucede.
La siguiente obra sería la única obra corta así del año 66, Miserere para medio fraile, aquí con otra edición del Tintero. Claro que el Tintero es la... Miserere para medio fraile es un drama histórico breve, ya digo, donde pues es una defensa de la libertad absoluta, creativa, dentro de... En aquel momento no se cuestionaba la religiosidad, desde luego, pero sí la forma de entenderla. Es decir, la religión, el catolicismo, nadie lo cuestiona, pero quizás sí a la iglesia. En este caso, la libertad absoluta está encarnada en el personaje de San Juan de la Cruz, que es el miserere, el medio fraile al que alude el miserere. Entonces nos encontramos con un drama histórico, pero con tinte expresionista, como está bien mandado en el caso de Carlos Muñiz. En el año 68 publica una obra corta, en este tomo de primer acto, aparecen obras de Ricardi, de López Mozo y de Carlos Muñiz, que se llama Los Infractores. Los Infractores es una obra, en cierta medida es un paso atrás porque hay menos de expresión, pero y se vincula con obras como Las Viejas Difíciles, pero es una obra novedosa y que disfruta de salud. Esto, como él mismo cuenta antes del texto, pues viene un texto, antes del texto dramático, viene una página que escribe el propio Carlos Muñiz, pues ubicando la obra en su producción y lo que para él significa y tal. Y explica que esta obra está inspirada en un artículo de prensa. O sea que esto está basado en un hecho real. ¿Cuál es la anécdota de la historia? Pues que resulta que hay una mujer que vive con un hombre y tiene su trabajo y tal, mientras que consideran que está amancebada. Pero resulta que en verdad no están amancebados, sino que están casados, que es lo que la sociedad imponía entonces. ¿Qué ocurre? Que en el momento en que descubren que la realidad no es el amancebamiento, sino el matrimonio, la despiden y no quieren saber nada de ella. Es decir, la transposición de las normas, el trastocamiento de la regla general. Aquí llegamos a la última gran obra de Carlos Muñiz, que es la tragicomedia del Serenísimo Príncipe Don Carlos, vuelta, como hizo con el Miserere para medio fraile, a la ubicación histórica. Aquí, esta obra, que es del año 1972, que nos encontramos por una oposición. Aquí tenemos otra edición, en esto del arte escénico, esta colección de Preyson, que era la precedente de la GAE, la antecedente de la GAE. Son dos ediciones, la otra es de Cuadernos para el Diálogo, más bonita. En esta obra, ¿qué se nos plantea? Pues se nos plantea desde una perspectiva histórica, por supuesto, tocada por los elementos de expresionismo, y aquí de grotesco, incluso casi de esperpento, sobre todo por la situación de Carlos. Encontramos un enfrentamiento entre el conservadurismo representado por Felipe IV, por Felipe II, perdón, por Felipe II, que es el padre, frente a la liberalidad, la renovación que implicaría Carlos. Aquí estamos hablando de las dos Españas. Por un lado, la que pretende renovar, la que pretende innovar, la que pretende cambiar las cosas, y por la otra, la inmovilista, la conservadora, la que pretende que nada cambie. Claro, aquí en esta obra pues nos encontramos con el personaje de Carlos, que todo el mundo sabe pues que era deforme y que no llegó, que murió muy joven. Pero el enfrentamiento con momentos muy, muy interesantes y con diálogos preciosos en la obra. Sí sé que hizo más obras. En la Asociación de Autores de Teatro publicaron un tomo de teatro selecto, donde se incluyó una obra que era un proceso a riego, donde tampoco aporta gran cosa a lo que es su dramaturgia. Yo sé que escribió por lo menos otras dos obras, pero que no llegó a estrenar ni a publicar en Democracia, pues bueno, no le fue bien. Lo que sí había hecho con anterioridad, hablamos de los años 60, de finales de los 60, años 69, es publicar su teatro infantil, en El Guiñón de Don Julito. Él ya había publicado alguna cosa con bastante anterioridad. En el número 2930 de primer acto, publica una obra que después incluye en este tomo, que es El Rey Malo. Él, en aquel número de primer acto y en el prólogo a este libro, que es A los niños mis amigos, que él escribe, pues explicando qué pretende hacer con este libro, ¿no? Con el contenido de este libro. Pues él explica cómo el teatro para la infancia debe tener una serie de ingredientes que van desde lo divertido hasta la asunción de la realidad. Y de hecho sus obras, que son 6 obras, las componen este tomo más una canción, porque hay una canción aquí. Vamos a ver, las 6 obras son El Guiñón de Don Julito, El Rey Malo, La Nochebuena de los Niños Pobres, Los Pícaros Estudiantes
historia de Don Colirio y la medicina de los glotones. Entre los pícaros estudiantes, la historia de Don Colirio va Gaudeamus canción. Bien, estas 6 obras combinan distintos tonos y distintas técnicas. Por un lado hay obras muy divertidas, muy humorísticas, y por otra de tinte realista bueno, que incluso pues abundan en la miseria, en la situación de miseria que tenían que vivir pues personas que como era la realidad social. En este punto pues lo dejamos. Carlos Muñiz pues fue un autor muy interesante, sería muy conveniente reivindicarlo, muy saludable, porque es un autor que, a pesar del tiempo tampoco vamos a decir que sea el mejor autor que se pueda leer, pero un autor muy apreciable y que sería muy interesante volver a releerlo y a conocerlo o reconocerlo en este tiempo en que estamos. Sin más, pues ya sabes, si te gusta, pues le das al icono. Si quieres, te puedes suscribir, recomendárselo a tus amistades, familiares, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Si queréis comentar algo, aquí debajo de donde poner los comentarios, y mirar en la página web www.retrologando.com. Por nuestra parte, esto es todo. Saludos.